Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 1, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, prólogo. Cuando me comprometí a proseguir la historia de la filosofía de Abagnano, asumí una grave responsabilidad. No lo habría hecho de no mediar la petición explícita del propio Abagnano, y, sobre todo, si no creyera en el valor de una obra que ha marcado un hito fundamental en el sector de las historias generales de la filosofía. Al entregarme a esta tarea, he intentado ser fiel, si lo he sido, y en qué medida lo juzgará el lector, a las directrices básicas del maestro, y a su idea de la historia de la filosofía como un tratado claro, objetivo y documentado sobre lo que han dicho los filósofos a lo largo de sus obras. En efecto, Abagnano nos ha enseñado: 1. Que es posible escribir de una manera transparente y accesible, incluso sobre los temas más complejos, sin por ello renunciar a las exigencias de la precisión y del rigor científico. Buscar la simplicidad y la claridad, solía decir, citando a Popper, es un deber moral de los intelectuales. La falta de claridad es un pecado y la pretenciosidad un delito. 2. Que un conocimiento directo y atento de los textos, asegurado por las citas oportunas, constituye la premisa indispensable de todo trabajo serio sobre historiografía filosófica. 3. Que el historiador del pensamiento no es el arrogante depositario de un saber absoluto acerca del pasado y las presuntas fuerzas motrices de los sistemas filosóficos, sino un modesto doxógrafo, en el sentido etimológico y no peyorativo del término, que se dedica a transmitir de la manera más honesta y escrupulosa posible las ideas de otros y asimismo la estructura categorial que forma el esqueleto o la trama teórica de una determinada filosofía. 4. Que el autor de una obra histórica está profesionalmente obligado a respetar todas las posiciones de pensamiento expresadas por los filósofos examinados, o sea, la multiplicidad posible de los modos en que el hombre puede interpretar la realidad y situarse frente a sí mismo, a los demás, al mundo y a Dios. 5. Que la preocupación por la objetividad, la cautela crítica, el análisis paciente de los textos, el respeto al dictado de los filósofos no son en la historiografía filosófica meros síntomas de renuncia a la inquietud teorética, sino las más seguras pruebas de seriedad en la empresa teorética. Pues quien espera de la investigación histórica una ayuda efectiva, quien ve en los filósofos del pasado maestros y compañeros de investigación, no tiene interés en alterar su fisonomía, enmascarar su doctrina, ocultar sus rasgos fundamentales. Por el contrario, siente el máximo interés por conocer su verdadera faz, de la misma manera que quien emprende un viaje difícil tiene interés por conocer la verdadera naturaleza del que le sirve de guía. Prólogo a la primera edición. Abagnano también nos ha enseñado, anticipándose netamente a las confusiones y a los reduccionismos de distinto tipo que se han producido en las últimas décadas, que la historia de la filosofía, aun estando, de hecho, ligada a la historia general de la humanidad y al cuadro polícromo de sus manifestaciones sociales y culturales, constituye, al mismo tiempo, un sector relativamente autónomo de esta, o sea, un campo de experiencias y de discursos dotado de una peculiar fisonomía y lógica interna. El reconocimiento de la identidad específica y de la consistencia real del discurso filosófico, estudiado de un modo rigurosamente especialístico, pero también de una manera tal que salvaguarde su valor universalmente humano, respondía, por lo demás, al genuino interés y al profundo amor por la filosofía propios de Abagnano, que, incluso cuando estaba de moda creer en la llamada muerte del pensamiento filosófico, o bien en una eventual resolución de éste en la política o en las ciencias humanas, nunca dejó de percibir en él al hombre miso, que hace problema de sí mismo y busca las razones y el fundamento de ser que es suyo. En efecto, desde la estructura de la existencia de 1939 hasta los Ricordi di un filósofo, 1990, es decir, durante los 50 años que lo han contemplado entre los pensadores más destacados de la cultura italiana, Abagnano no ha dejado de insistir, con obstinación y firmeza,
en el carácter constitutivo e ineliminable de aquella especie de reflexión de segundo grado, que se conoce con el nombre de filosofía, sosteniendo que el hombre, en virtud de la estructura problemática de su existencia, no puede vivir y pensar sin, al mismo tiempo, filosofar, en el sentido platónicamente lato del término, o sea, sin interrogarse, de modo crítico y dialógico, acerca de los datos fundamentales de su propia experiencia del mundo, se refiera a la sociedad o al ser, a la ética o al arte, a la religión o a la ciencia. Este cuarto volumen, que de hecho sustituye el capítulo final del tercero, titulado Últimos Avances, con el objetivo de ofrecer un panorama actualizado y detallado de las corrientes de pensamiento actuales a las que Abagnano apenas había prestado atención, desde el neomarxismo hasta las nuevas teologías, surge de la constatación y de la convicción de que después del fin de tantas embriagueces intelectuales y después del ocaso de tantos absolutismos ideológicos, y como posible antídoto a nuevos integrismos, la sobria y honesta manera que Abagnano tenía de entender y practicar la historia de la filosofía posee una validez imperecedera y resulta extraordinariamente actual tanto en las escuelas y universidades como entre el público culto. De ahí el proyecto editorial de reanudarla desde el punto en que se había interrumpido. Aunque se remite programáticamente al espíritu de los anteriores, el volumen que presentamos a los estudiosos tiene algunas características propias. Ante todo, ha sido ideado y compuesto por el autor de estas líneas, que trabaja como escritor libre, con la colaboración de Franco Restaino, de la Universidad de Cagliari, y de Luigi Lentini, de la Universidad de Venecia. Abagnano, que dirigió la obra, discutió una a una sus distintas partes hasta dar su aprobación, aportando observaciones y sugerencias. En segundo lugar, el volumen se caracteriza por un tratamiento más pormenorizado y analítico de los distintos temas, en homenaje a la exigencia actual, cada vez más difundida, de dar un mayor espacio al estudio de la civilización y del pensamiento de nuestro tiempo. En tercer lugar, partiendo de la óptica laica y pluralista de Abagnano y de su visión universalista y no sectaria del hecho cultural, el presente texto se caracteriza por una más acentuada, si cabe, apertura simpatética, sin renunciar a la indispensable distanciación crítica hacia todas las grandes corrientes del pensamiento del mundo contemporáneo, incluidas las que habían quedado fuera de los intereses y de la atención central del maestro, como por ejemplo la escuela de Frankfurt o la hermenéutica. Como el lector podrá fácilmente constatar, Lukács y Popper, Tillich y Levi-Strauss, Foucault y Bloch, Gadamer y Quine, Labriola y Nozick, por citar algunas figuras muy distintas entre sí, son objetos de la misma atención e imparcialidad, desmintiendo el lugar común del inevitable carácter tendencioso de las historias de la filosofía. Obviamente, por lo que se refiere a los autores y a los movimientos, se ha tenido que elegir y seleccionar, excluyendo no solo los temas ya tomados en consideración por Abagnano en las anteriores secciones, sino también todo aquello que por el momento constituye más objeto de crónica que de auténtica historia. Además, y por voluntad de Abagnano, no aparecen ni el propio Abagnano ni los filósofos italianos de su generación y de la posguerra, con las excepciones de Setti y Pareison. En cambio, siguiendo una tendencia dominante en la manualística más reciente, se ha creído conveniente conceder un adecuado espacio a los aspectos filosóficos de la nueva teología y a sus numerosas corrientes y ramificaciones internas. En cualquier caso, aunque no pretendemos haber agotado todo el variopinto y controvertido cuadro de la filosofía contemporánea, seré temerario e ingenuo pensar tal cosa. Creemos haber ofrecido ya mucho, sin duda más de lo que en estos tiempos se suele ofrecer. Al dar por acabada esta labor, deseo expresar mi agradecimiento tanto a la editorial que ha hecho posible su perfecta realización, como a mis magníficos colaboradores, con los cuales he trabajado en sintonía de métodos y de propósitos. Finalmente, me es grato rendir homenaje con emocionada gratitud a la memoria de Abagnano, confiando en que también este trabajo pueda contribuir a hacer vivir en el tiempo su nombre y su obra. Turín, 1991. Giovanni Fornero.